Muy buenos días. Voy a leer el capítulo 16 del libro del príncipe Nicolás Maquiavelo. Comenzado por el capítulo 16 de la libertad y de la, y de la miseria. Comenzando por la primera de estas prendas, reconozco cuán útil resultaría el príncipe ser liberal. Sin embargo, la liberalidad que impidiese le temieran le sería perjudicial en grado sumo. Si la ejerce con prudencia y de modo que no lo sepan, no incurrirá por ello en la infamia del vicio contrario, pero como el que quiere conservar su reputación de liberal no puede atenerse de parecer suntuoso. Sucederá siempre que un príncipe que aspira a semejante gloria consumiría todas sus riquezas en prodigalidades y al cabo, si pretende continuar pasando por libertad, se verá obligado a grabar extraordinariamente a sus súbditos, a ser extremadamente fiscal y hacer cuanto sea imaginable para obtener dinero. Ahora bien, esta conducta comenzará a tomarlo odioso a sus gobernados y empobreciéndose así más y más. Perderá la estimación de cada uno de ellos, de tal suerte que después de haber perjudicado muchas personas para ejercitar una libertad que no ha favorecido más que a un cortísimo número de ellas, sentirá vivamente la primera necesidad y peligrará al menor riesgo, y si reconoce entonces su falta y quiere mover de conducta, se atraerá repentinamente el aprobio anejo a la avaricia, no pudiendo pues un príncipe sin que de ello le resulte perjuicio, ejercer la virtud de la libertad de un modo notorio. Debe, si es prudente, no inquietarse de ser notado de avaricia, porque con el tiempo le tendrá más y más por liberal. Cuando observen que gracias a su parsimonia les bastan sus rentas para defenderse en cualquiera que le declare la guerra y para acometer empresas sin grabar a sus pueblos, por tal arte ejerce la libertad con todos aquellos a quienes no toman nada, y cuyo número es inmenso, al paso que no es avaro más que con ellos, a quienes no da nada y cuyo número es poco crecido. Por ventura no hemos visto en estos tiempos que solamente los que pasaban por lavados lograron grandes cosas, y que los prodigos quedaron vencidos. El Papa Julio II, después de haberse servido de la fama de liberal para llegar al pontificado, no pensó posteriormente, especialmente al habilitarse para pelear contra el rey de Francia. En conservar ese renombre sostuvo muchas guerras, sin imponer un solo tributo extraordinario, y su continua economía le suministró cuanto era necesario para gastos superfluos. El actual monarca español, Fernan- Fernan- Fernando, rey de Aragón y de Castilla, no habría llevado a feliz término tan famosas empresas, ni triunfado en tantas ocasiones, si hubiera sido liberal. Así un príncipe que no quiera verse obligado a despojarse de sus gobernados, ni que le falte nunca con qué defenderse, ni sufrir pobreza y miseria, necesita ser rapaz, debe temer un poco incurrir la reputación de avaro, puesto que su avaricia es uno de los vicios que aseguran su reinado. Si alguien me objetara que César consiguió un imperio con su liberalidad, y que otros muchos llegaron a puestos elevadísimos porque pensaban por liberales, le respondería yo que o que están en camino de adquirir un principado o lo habían adquirido ya. En el primer caso hicieron bien en pasar por liberales. En el primer caso habían sido pasar por liberales, y en el segundo les hubiese sido perniciosa la liberalidad. César era uno de los que querían conseguir el principado de Roma,
pero si hubiera vivido algún tiempo después de haberlo logrado y no moderado sus dispendios costosos, habría destruido el imperio. Esforzarán que con sus ejércitos hicieron grandes cosas y que tenía, sin embargo, no, nombraría de muy liberales. Replicó que o el príncipe dispersa sus propios bienes y los de sus súbditos o dispone de los bienes ajenos. En el primer caso debe ser económico y en el segundo no debe omitir ninguna especie de liberalidad. El príncipe que con sus ejércitos va a efectuar saqueos y a llenarse de botín y a apoderarse de las caudelas de los vencidos, está obligado a hacer prodigio con sus soldados, que no le perseguirán sin ese estímulo. Puede entonces mostrarse ampliamente generoso, puesto que, que, da, que da lo que no es suyo ni de sus soldados, como lo hicieron Ciro, Alejandro, César y ese dispendio que en semejante ocasión hace con los bienes ajenos, lejos de dañar a su reputación. Le agrega una más resaltante. Lo único que puede perjudicarle es gastar sus propios bienes, porque no hay porque nada hay que agote tanto como la libertad desmedida. Mientras la ejerce, pierde poco a poco la facultad misma de ejercerla, se torna pobre y despreciable, y cuando quiere evitar su ruina total por la tacañería, se hace rapaz y odioso. Ahora bien, uno de los inconvenientes mayores de un príncipe ha de precaverse es el de ser menospreciado, aborrecido y conduciendo a ello la liberalidad. Concluyo que la mejor sabiduría es no tener la reputación de avaro, que no produce más que infamia sin odio, antes que verse por el gusto de gozar del nombre liberal en el brete de incurrir en la nota de rapacidad cuya infamia va acompañada siempre del odio público.